Vamos por la clase 8, segunda parte, y lo que vamos a hacer es aplicar. Entonces, el ejemplo que tenemos es muy similar a lo que van a hacer en el problema 2 de la práctica, así que les va a venir bien verlo porque los va a empujar a entender qué hacer en el problema 2. Entonces, el enunciado dice, supongamos una onda electromagnética que se propaga en el vacío, cuyo campo eléctrico está dado por, y les dan esta expresión, con todas las magnitudes expresadas en el sistema internacional. ¿Por qué les hacen esta aclaración? Porque ustedes tienen que saber que si les dicen a 2 centímetros, a z igual 2 centímetros, ustedes tienen que pasarlo a metro. Los argumentos de la función seno no tienen que tener unidades. Entonces, esto, lo que acompaña a la z, tiene, si uno lo va a traducir en cosas físicas, tiene que ver que ahí, si z lo pone en metros, el vector de onda obviamente va en metros, si omega se pone en segundos, obviamente el tiempo va en segundos, o sea, cosas de ese estilo las tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a ver cómo despejan. Con todas las magnitudes expresadas en el sistema nacional, quiere decir que si reemplazáramos el tiempo o z, tendría que estar en metros y en segundo, y cualquier información el tiempo en segundos y las distancias en metros, y cualquier información que saquemos de acá van a estar esas magnitudes expresadas en el sistema internacional. Nos preguntan primero si se modifica la amplitud. ¿Qué opinan? La amplitud de este campo, visto esta expresión que está acá, ¿se modifica cuando pasa el tiempo o cuando nos movemos en el espacio? Acá tendríamos que identificar qué es la amplitud acá. Claro, ¿cuál De de todo lo todos que es vemos en esta expresión, ¿qué sería la amplitud? 10? A tono de pregunta van en el chat, ¿eh? Claro, Dice 10. 10. Aquí está la amplitud. Sería el módulo del E0 que aparecía. Eso sería la amplitud. Tal cual, muy bien. 100%. Claro, o sea, como es un valor constante, como es un valor fijo, ¿no? No hay nada ahí que dependa de alguna posición en el espacio, listo, la amplitud no se modifica, ¿está bien? Que es una característica del tipo de ondas con las que estamos trabajando nosotros. Que habíamos dicho que eran ondas de qué tipo, ¿se acuerdan? Eran ondas planas, muy bien, exactamente. Fíjense que acá Perfecto. acabo de escribir la amplitud, que dijimos que es 10, pero nos faltó una información, la unidad. Tal cual. Que es la medida, o sea, la parte de seno no tiene unidades, la que tiene las unidades es la amplitud, y es Newton sobre Coulombios, ¿bien? Porque el seno Claro. varía entre 0 y 1, ¿no? Es una modulación. Entonces, eso, y eso, Está, fíjense que está después del versor, ¿no? Está escrito ahí en la expresión. claro, que de hecho se lo van a dar Quedó así ahí al cuando se final. lo den, le van a dar la expresión del campo y las unidades atrás de la expresión. Siempre lo hicimos así. Pero acá tenemos que rever, digo yo, de la amplitud no es 10, es 10 newton sobre Coulombios, porque se mide en las unidades que mide el campo. Bien, vamos a la Bien. siguiente pregunta. ¿Es una onda plana? Recuerden, al final de la etapa del pedacito anterior dijimos que una onda plana era una onda que si nosotros poníamos planos perpendiculares a la dirección de propagación, nos daba siempre el mismo valor de campo eléctrico. O sea, mirábamos la dirección de propagación, nos parábamos en un punto, mirábamos un plano que era perpendicular a la dirección de propagación y pasaba por el punto, y cualquier punto de ese plano tenía en cada momento el mismo valor de campo eléctrico y magnético. ¿Sí? O sea, obviamente si nos movíamos un plano para adelante o un plano para atrás, o sea, un pasito adelante, un pasito para atrás, ya no era lo mismo que el plano siguiente, pero sí dentro del plano. O sea, dentro de cada plano perpendicular a la dirección de propagación, una onda plana tiene el mismo valor de campo eléctrico y magnético. Cuando nos vamos moviendo de un plano hacia el siguiente en la dirección de propagación, obviamente el siguiente tiene otro valor, pero sobre todo el plano sigue cumpliéndose que vale lo mismo. Entonces, volvemos a la pregunta, es si esta es una onda plana, ¿cumplirá esa condición? Sí, dicen en el chat. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta cuál es la dirección de propagación? Z. La dirección de propagación es Z, así que los Muy planos son bien. planos paralelos al XY, que era lo que aparecía ahí. Cualquier Claro. plano paralelo al XY, incluyendo el XY, cualquier punto de uno de esos planos paralelos, el campo vale lo mismo. O sea, fijo Z y tengo el mismo valor de E. Y obviamente, como B está relacionado, me va a pasar lo mismo con B. Bien, ¿cuál es la longitud de onda? Pensemos en cosas que podemos usar para calcular la longitud de onda. Uno Tal cual. es que la velocidad de la luz es lambda por la frecuencia, ¿no? Esa es una ¿Sí? cosa. Otro Otro es K. Otro es K, el vector de onda. ¿Cómo se relacionaba el módulo del vector de onda con la longitud de onda?
Porque viste que el vector de onda es un vector que en medio te da información espacial, de hecho, ¿no? Porque Sí, está dando la información de hacia dónde se propaga y está en unidades de 1/metro, o sea que te está dando información también de longitudes, o sea, está directamente relacionado a la longitud de onda. ujú, Entonces, si vamos por eso, fíjense que K lo podemos identificar como el módulo, como lo que acompaña a Z, ¿no? Acá claro. se está propagando solo en Z, lo que deducimos es que K, como dijeron recién, K está en la dirección de Z, y entonces lo que acompaña, porque acá tenía que ir, ¿te acuerdan? K escalar R, ¿no? Pero si nos quedó solo Z, quiere decir que K es módulo de K en la dirección del versor K, o sea, en Z. Acá es donde Claro. viene el delirio de los K, ¿no? El K y el K, claro. Ay, Pero bueno, el vector K, el vector de onda K, y además la constante dieléctrica K. claro. Es una Vamos todavía. Mirá que hay letras, ¿eh? Por favor. K todo mierda. Nos gusta hacer esas cosas. Pero Porque bueno. es parte de nuestro trabajo, es demostrar a los demás que solamente nosotros nos podemos entender. Sí, sí, pero qué rebuscado, Dios mío. Sí, sí. Pero No, bueno, no, no. Y después está la constante de Boltzmann, ¿no es también K? pero ese KB, K, Ah, siempre es KB, siempre le ponen KB. Porque en algunos creo que aparece K solo, no sé por qué, pero en algunos, yo siempre la aclaro como K de Boltzmann para evitar, claro, porque es una notación común, pero la constante dieléctrica siempre la pongo con una K mayúscula, porque sí, creo que yo eso en los parciales lo corregí, puse una K grande, porque no quiero llamarla K chiquita, porque le dejo K chiquita al vector de onda. O sea, claro, al menos claro, claro. de lógica que tenga para no marearlos tanto. Bien, Sí, entonces sí. con todo lo que dijimos, el vector de onda evidentemente es lo que acompaña a Z, el módulo del vector de onda es el módulo que acompaña a Z. Como solo tenemos Z, eso es todo el módulo. Si hubiese X, Y, digamos, lo que acompaña a la X y lo que acompaña a la Y sería la parte de las componentes de ese vector de onda, habría que sacar el módulo, ¿no? Pero en este caso que se propaga en una sola dirección, que es Z, derecho viejo es lo que se lee de ahí. O sea que vale Claro, 10 a la menos 7 y hay que recordar que estamos en el sistema internacional, que Z lo vamos a medir en metros, que esto tiene que quedar adimensional, o sea que obviamente tiene que ir 1/metros, como unidades del ujú, vector de onda. Y ahí tenemos que es 2 pi sobre lambda, desde donde podemos despejar lambda, que espero haber hecho bien claro. la pregunta, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Sí, Vamos al siguiente. ¿Cuál es la frecuencia? ¿qué harían acá? A ver. No sobre lambda, dicen, ¿no era? No, porque uno sobre lambda, lambda está relacionado a la longitud de onda, ¿no? Tenemos longitud de onda, hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia, pero ¿a través de qué? Pero falta algo, porque por eso Claro. longitud de onda, aunque sean a de unidades, ¿no? Longitud de onda se miden en unidades de longitud, metros en este caso, y frecuencia tenía que ver más con unidades de tiempo, o inversas de tiempo, mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces ahí estamos, no pueden ser iguales, porque tenemos problemas de unidades ya de por sí, digamos. La velocidad de la luz era. Bien, las podemos relacionar a partir de una velocidad, justamente, y con la velocidad de la luz, perfecto. Y la clave de Bien, que podamos usar la velocidad de la luz es la frase se propaga en el vacío. tal cual. Si fuera un problema general, que ahora porque no sabemos otra cosa que el vacío, ¿no? Pero por ahí en un parcial puede ser que entra todo, digamos, lo que hayamos aprendido, podría entrar un dialéctico, entonces la clave para leer ahí es leer que se propaga en el vacío. Bien. Bien, Con entonces, esa expresión, de ahí sí podemos despejar, ¿no? F. Claro, perfecto. bueno, y de ahí también podemos Perfecto, llegar a querer la omega, que es la frecuencia angular. claro, Y recuerdan tal que cual. era 2pi por f, digamos. Ujú, Entonces ahí está lo que corresponde a f y el 2pi nos queda 30 por segundo. La cuenta es directa. Entonces, si quisiéramos poner el omega ahí o lo necesitaban por algo, lo sacamos de una. De acuerdo claro. con lo anterior, ¿a qué intervalo del espectro electromagnético pertenece? Entonces, si nos preguntaran eso, uno tendría que ir a mirar el espectro electromagnético y buscar el pedacito donde o aparece la frecuencia de 478 Hz o aparece la longitud de onda de 628. De ese espectro que yo les mostré que aparecían frecuencias y longitudes de onda, ¿dónde estaría? Si ustedes vuelven a ese espectro, van a ver que está en esta región. Ahí está cortado un pedacito del espectro para que se vea de todo lo que
¿se acuerdan que esto seguía para el otro lado? Y fíjense que uno puede buscar la frecuencia, que es 78 Hz, que estaría Bien. más o menos por acá, que corresponde a una magnitud que anda medio por acá, que sería de Claro, la séptima. Entonces uno dice son ondas de radio largas, o onda larga, digamos. claro. Abreviando, porque uno suele decir eso, ¿no? ¿Vieron cuando dice radio de onda larga, radio de onda corta, FM? Está hablando de las frecuencias en las que están las bandas de transmisión. Ujú. ¿Cuáles son las direcciones de propagación y de polarización? Una medio la mencionamos, pero vamos a ver si reconocen a las dos ahora, porque las dos no Claro. Y acuérdense siempre que traten de explicar por qué se dieron cuenta o cómo se dieron cuenta que era esa la dirección de propagación o tal era la dirección de polarización, ¿no? ¿Qué dirían ahí? A ver, propagación. Hoy un poco lo dijeron, pero si tuvieran que decir cómo se dieron cuenta o por qué llegaron a esa respuesta, ¿qué dirían? De la expresión que nos dieron del campo, de ahí la podemos encontrar, ¿eh? No es que haya que hacer ninguna cuenta en este caso, ¿eh? Hay que ver la expresión y deducir de ahí. y de ahí sale, De hecho, estos son los típicos ejercicios que les van a tomar, chicos, por eso se los tal estoy cual. haciendo con grado de detalle, porque los estoy ayudando a que sepan cómo analizar. De propagación no sería en Z. La dirección de propagación sería en Z, o sea, en Z positivo, porque se acuerdan que cuando aparecía el menos omega, era cuando se propagaban en la dirección positiva de propagación, y si aparece un más acá, se propaga al revés. Claro. Eso O sea, va en la dirección del eje Z, sentido positivo, muy bien. ¿Y cómo se dieron cuenta del Z, de que va en Z? Si tuvieran que explicarle a alguien, a es un buen ejercicio ese. Tofi que les pone siempre justifique, justifique, justifique. Claro. Y está bien lo ¿Por que qué en Z y no en Y, en eje X o eje Y? ¿En el eje X podría propagarse? Recuerden que propagar No porque se propaga el campo. ¿Por qué oscila el campo, no? en esa dirección. Aparte recuerden, Oscila en X, entonces en esa dirección que está oscilando, digamos, no puede haber propagación de la onda. Siempre dijimos que era perpendicular, la propagación tiene que ser perpendicular al campo, ¿no? Entonces, eso es un detalle. Ya el X lo tenemos descartado. Pero entre el eje Y y el eje Z, ¿por qué nos quedamos con el Z? ¿Qué opinan ahí? Porque está dentro de la ecuación. Claro. Y- La parte espacial de tu expresión, de tu función, de la solución de la ecuación de onda, ¿no? claro, porque aparte Entonces, vos acá la escribís como K, escalar R, y lo único que te quedó del R fue Z. claro. Entonces, eso te indica que esa es la dirección de propagación de la onda. Aparte recuerden Bien, que sí, cuando uno quería analizar una función, yendo más a análisis 1, ¿no? Cuando uno hablaba de una función y la quería correr, ¿te acordás que aparecían ahí las magnitudes? Poniendo el valor de Z nos está diciendo que depende de un punto y que en el tiempo te está corriendo hacia la dirección de Z con ese signo menos. Entonces, cuando uno quería correr en unas coordenadas sí, de una función, tenía que restarle algo, que en este caso es la variación temporal, ¿no? claro. Omega t, y eso nos está diciendo que se corre a las zetas más grandes, porque cuando, por ejemplo, queríamos dibujar x al cuadrado, pero que el vértice de la parábola estuviera en 2, lo que hacíamos era restarle menos, o sea, al x Sí. restarle 2, entonces corríamos la parábola 2 para para el lado de las x positivas. Está bien, acá tiene esa lógica, digamos, y ese corrimiento se logra con el menos omega t. El de la Claro. Z se corre con menos omega t. Entonces eso nos está diciendo, bueno, pero ese corrimiento también está relacionado con hacia dónde se propaga, ¿no? Ujú. Bien, y nos falta la dirección de polarización. Claro, ¿quién era la dirección de polarización? Sería en X. Sí, porque es la dirección en la que oscila el campo eléctrico. Y para acordarse eso, se pueden acordar qué era la polarización. ¿Se acuerdan que la polarización era que el campo eléctrico, por ejemplo, agarraba a un átomo y hacía que la nube electrónica se moviera en una dirección, se desplazara levemente respecto de estar centrada alrededor del núcleo, entonces se nos formaba una especie de dipolito, ¿no? Y ahí uno hablaba de Claro. polarización. Entonces, ¿quién define la polarización de algo? El campo eléctrico. Así que eso Tal cual. te ayude para acordarse que la dirección del campo eléctrico es la dirección de polarización. Bien.
Bueno, ¿cuál es la amplitud y frecuencia del campo magnético? ¿Cómo encontramos la amplitud del campo magnético? Ahí vamos a la relación de las amplitudes de los campos, ¿no? Claro. Que la vimos hace un ratito. Claro, iba a decir, siempre si no se la acuerdan, como que E0 es C por B0 y de ahí la despejan, pero sí, ahí ya está despejada, ¿no? B0 como E0 sobre C, perfecto. O sea que si conozco la amplitud del campo eléctrico, y sé el medio en el que se está propagando esta onda, que en este caso en el vacío, puedo calcular la amplitud del campo magnético. Y además la frecuencia, tengan en cuenta que la velocidad de propagación es la misma, Ujú. que están Y estaban en fase, bueno, todo eso, así que la frecuencia... La frecuencia tiene que ser la misma para que se cumpla, digamos. Así que si Tal tenemos la cual. frecuencia del campo eléctrico, tenemos la frecuencia del campo magnético. Acá siempre vamos a tener un problemita, que siempre lo tenemos también en física 1, el tema de a quién le llamamos frecuencia, que si uno la escribe en Hertz está hablando de F, Claro. y cuando la escribe en 1 sobre segundos está hablando de omega. Alguna gente, yo me lo empecé a notar, vos sabés, con los chicos que vienen de otras universidades de Latinoamérica, que a ellos sí les enseñaron el escribir la palabra radianes. Claro. Para mí sería más claro si escribiéramos radianes por segundo, ¿no? Claro, viste que no nos dejan, porque como es un número, radianes, no nos dejan escribir la palabra, bueno, nos inculcaron con un sello a fuego no poner Sí, radianes. sí, como que no podés, que no es una unidad, digamos, de Íbamos medida. con No el sé. lápiz a poner radianes y nos pegaban en la mano. Entonces, claro, yo tengo miedo de poner radianes. Entonces eso genera conflictos porque en general uno le cuesta distinguir después entre omega y F. F la escribimos en Hertz justamente para hablar que es 1 sobre segundo, pero si le ponemos 1 sobre segundo nos confundiríamos con omega, a menos que a omega le pongamos radianes por segundo. ¿Qué es lo que hace el resto de los latinoamericanos? Nosotros nos gustan, supongo que los yanquis deben hacer eso, porque los libros que yo vi así son todos en inglés, ¿no? O los rusos. Porque en una época, en Argentina, los rusos nos regalaban los libros de física a las universidades. Bueno, tenemos información sobre el campo magnético, ya sabemos cuál es la amplitud y sabemos cuál es la frecuencia. Sigamos dando. Claro. Ahora nos piden que hallemos el campo magnético, ¿no? Entonces, hay que recordar cómo se escribía, espero que haya algo acá que no sea toda la respuesta. No, no está. Bueno. Ahí repite lo que teníamos. No, ahí calculaste la amplitud, o sea, escribiste bien la amplitud, sí. Dejaste el número de onda, está bien, y la frecuencia que la calculamos recién, está bien. Y la dirección tiene que cumplir eso, ¿no? Que el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético nos dé la dirección de propagación. El campo eléctrico estaba en la dirección de I, del versor I del eje X, y la dirección de propagación está en Z. Así que nos podemos preguntar cuál tendría que ser la dirección de propagación, de oscilación del campo magnético para cumplir esa condición. Tenemos que agarrar la regla de la mano derecha, poner los dedos en la dirección del eje X y ver hacia dónde tendríamos que cerrarlo para que el pulgar nos dé en Z. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacia dónde está el campo magnético? ¿Se dan cuenta? Y negativo. Pero en I está, ¿I versor o I eje? Eje. A ver, entonces si vos Eje I negativo. X y cerrás hacia el I negativo, ¿te dan en la dirección y sentido de Z positivo o en la dirección y sentido de Z negativo? A ver. Dibujen los ejes en la mano. Tienen algún dibujito, ¿no? Y por ahí pueden dibujar los ejes coordenados y intentarlo. O hacer el producto vectorial también. Claro. Y cruz, o sea, I versor, cruz, que versor les da K versor sería. Claro. ¿No? ¿Y ahí qué pasaría? ¿Se ubican? ¿Sale o no sale? ¿No les da la terna normal? Y cruz J tiene que darles K. ¿O no? Digo la terna normal porque es como una manera de obtener el versor K, ¿no? Y cruz J da K versor. O sea que el campo magnético tendría que estar en J. Sí, sí. ¿No? ¿Sí? ¿Da? Es J positivo, ¿no? Si ponemos Claro. el campo eléctrico justo en ese momento en I positivo. Claro. Sí, sí. Ahí va. Entonces, La amplitud es la que calculamos ahí arriba. K ya está. Y omega, perfecto. y está la J positiva,
Entonces si hacemos I vector J nos da K, que sabíamos que K está, o sea, lo importante es que si uno elige, o sea, K en la dirección de propagación no hay dudas. El campo Tal eléctrico cual. y el campo magnético están oscilando, o sea que a veces apuntan en más I, otras veces apuntan en menos I. Lo mismo el campo magnético, pero no lo pueden hacer como les pinta, o sea, si ya elegimos que el campo eléctrico va en I positiva, el campo magnético tiene que estar oscilando en J positivo para que nos dé la dirección de propagación. Si en otro momento miramos al campo eléctrico en I negativo, entonces el campo magnético tiene que estar en J negativo para asegurarnos que nos siga dando la misma dirección de propagación. Claro. Esa parte igual va cambiando por este seno, ¿no? Ese seno Claro. que justamente va de positivo, de más 1, de 0, más 1, 0, menos 1, y así. Claro. Que Pero por ahí justamente yo va les digo oscilando de hacia esta forma porque les ayuda a darse cuenta tal cual. como que hay algo que está bien definido. Porque dicen, pero pará, en un momento está para arriba, otro momento está para abajo, ¿cómo así? Sí, ¿Cómo así? Sí, pero la relación entre esos dos campos tiene que cumplirse, que es Z. Entonces, si elijo el campo eléctrico en X positivo, el campo magnético va a tener que estar en J positivo en ese momento para asegurarme que se propague en K positivo, en la dirección de Z positivo. Entonces, eso, si me dijeran se mueve en Z negativo, el campo magnético tendría que estar para el otro lado, ¿entendés? O sea, esas cosas claro. definen cómo está el dibujo. Sí, sí. Bueno, ahí está el dibujo de vuelta, entonces habría que ponerle a este dibujo ejes, ¿no? Claro, Ya estoy preparando mi puntero. tal cual. Para ¿Qué ejes pondríamos? A ver. porque ahí tiene dibujada la velocidad de la luz, pero yo ¿qué le pondría a este? Donde está la dirección de propagación, que es la velocidad de la luz, la velocidad de propagación, pero si yo le pongo ejes, si no te lo sé llegar a ver, si yo pusiera ejes, tendría que decir que esta dirección de acá, a ver, pará, sí, y esta dirección de acá, ¿quiénes serían? Acá. Claro. Elegiría Z, ¿no? Porque se propagan Z. Esa Z, sí. Y la que oscila el campo eléctrico, dijimos que era X, ¿no? Sí. Uy, se me movió el puntero. Ahí, se te fue para arriba. Ahí está. Y esta de acá, Y ¿qué esa sería eje Y. Perfecto. Y ahí ven, si aplican la regla de la mano derecha, les queda todo bien organizado, Todo bonito. como debe ser. Esto es común que se los pregunten. Esto como que a partir de una expresión del campo eléctrico, saquen toda la información de la onda electromagnética, es como que va a caer de maduro. O a partir de toda la información de la onda electromagnética encuentren los campos. Esa es la otra. También. Es la Sí, otra. sí. En una dirección o en otra. Tienen de los dos ejemplos en la práctica. Pero sabiendo hacer este, saben hacer el otro, seguro. Tal cual. ¿Es la onda transversal? ¿Por qué? Esas son preguntas típicas de teoría, ¿no? Claro. Ay, ¿cuándo era una onda transversal? ¿Será o no será? A ver, a ver. Sí, Sí, bien. ¿Y cómo explicarían por qué? Luego del sí va el por qué. Claro, porque los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares al vector de onda, Bien. o sea, a la bien. dirección de que se propagan. Claro, entonces los campos oscilan perpendicularmente al vector de onda, Watan, ¿no? Tal cual. Perfecto. Perfecto. ¿En qué se diferencia principalmente de una onda de sonido? ¿Qué diferencias dirían ustedes entre esta onda electromagnética y una onda de sonido? Hay una cosa fundamental, ¿no? El Sí. sonido necesita un medio para propagarse. La luz, En el chat decían la velocidad, decían la velocidad seguro, ¿no? Porque la velocidad de de una. la luz es muchísimo más grande que la del sonido, por lejos, ¿no? Por Totalmente. eso el trueno y el gallo no coinciden, ¿no? Uno ve el relámpago del gallo y después se escucha el estruendo, tiene que ver con Ujú. eso, ¿no? Con que las velocidades de la luz y el sonido que produce ese gallo no viajan a la misma velocidad, entonces ocurre después. Uno ve ese tremendo gallo y se tapa los oídos, ¿viste? Y dice, no, Sí. ahí viene. Te proteges así como de todo. No, como si fuera que la cosa viene a tu casa después que cayó, después que escuchás el sonido, no. No puede ir a la velocidad de la luz. Ya se quemó todo. Los reflejos no tienen que ver con la física, es reflejo, es así. En fin. Lo que decía Mari es fundamental, el tema del medio, ¿no? En el que se propagan. El sonido necesita, ¿se acuerdan
que por ahí lo definieron como una onda mecánica, es el sonido, ondas que necesitan de un medio para propagarse. En cambio, estamos hablando de que vamos a tener una onda electromagnética que se propaga en el vacío, ¿no? Así que no necesita, digamos, un medio nos referimos a un medio material, ¿no? Algo que tenga una Claro. sustancia, Entre compuesto de algo. Entre nosotros y el Sol podemos asumir vacío, porque el polvo cósmico no genera un medio uniforme, o sea, no está muy disperso como para pensar que hay un medio, y la luz solar llega acá, y es lo que nos produce la vida. Si el sonido no necesitara un medio, fuera como la luz solar, nosotros no existiríamos, ¿bien? Porque las explosiones del Sol tienen sonidos enormes. Si llegaran a la Tierra, la onda que se generaría nos destruiría, digamos, al ser una onda mecánica. Entonces, afortunadamente, que no se propague en el vacío el sonido, nos salva la vida, digamos, de alguna forma. Bueno, entonces necesitamos un medio, las velocidades son marcadamente distintas, y hay más diferencias. Y hay otra cosa en cuanto a esto que charlábamos recién, ¿no? De qué pasa con la oscilación y la dirección de propagación. No sé si lo nombramos hace un rato en la primera parte, dijimos, ¿no? Que era las ondas de sonido son ondas... ¿De qué tipo? ¿Son transversales o longitudinales? A ver, ¿se acuerdan? ¿Vieron algo de sonido? Sí. Sí, tienen que haber visto en física. Yo creo que sí, que llegaron. Longitudinales. Son longitudinales, Bien. son otro tipo de ondas, ¿no? Entonces, tenemos todas esas diferencias. La onda electromagnética es transversal, se puede propagar en el vacío, mientras que la del sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga solo en medios materiales, con una velocidad mucho menor. Toda esa información está ahí. De hecho, ahí está la velocidad del sonido en el vacío, en el aire, que es como suponer casi como el vacío, que es 344 metros por segundo. La onda que estamos estudiando está linealmente polarizada. Eso cuando uno habla de linealmente polarizada, porque van a escuchar esa frase, es que oscila, el campo eléctrico oscila en una sola dirección. Una dirección definida. No importa que por ahí nosotros hayamos puesto nuestros ejes coordenados y esa dirección nos queda con una componente X y una componente Y. La oscilación en sí está en una única dirección. Nosotros la vemos y vemos una línea y ahí está oscilando el campo, como estamos viendo en este dibujo. Hay otros tipos de oscilaciones, ¿no, Flavia? Que ustedes no las ven acá, algunos de los químicos las van a ver más adelante, deberían ver también en física 3 de química, los que por ahí van a ver un poco más, o los que hacen óptica. Hay otras formas de polarización, nosotros estamos introduciendo el tema, entonces nos quedamos con la forma de polarización que es más sencilla, que es cuando oscilan linealmente, o sea, el campo eléctrico está oscilando sobre una única dirección, ¿bien? Bueno, entonces, ven que como que haciendo esto se va aclarando y se va relajando un poco todo lo que parecía eterno en el primer pedazo, ¿no? Al final terminamos aplicando lo que estaban todo lo de las ecuaciones de Maxwell pasó, todo, y estamos ahora pensando solo en la onda y en las conclusiones que nos permitieron llegar desde las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces vamos a la densidad de energía transportada por una onda electromagnética. Bueno, ustedes saben de física 1 que las ondas no transportan materia, esta no lo podría hacer, digamos, porque va en el vacío, pero que sí, lo que se transporta en la onda es energía, o sea, la perturbación que produce la onda lleva energía. Y cuando ustedes miraban, qué sé yo, una onda de sonido, por ejemplo, decían, no, la partícula que está vibrando en la proximidad de mi boca, debido a que yo estoy emitiendo sonidos, no llega hasta el oído de ustedes, evidentemente, porque si estuviéramos en la misma habitación, porque en realidad lo que se va propagando es la perturbación. Esas partículas vibran en nuestra posición, y esa vibración afecta a partículas que están cercanas, que a su vez cuando empiezan a vibrar afectan a las que están un poco más allá, y así hasta que finalmente afectan a las que están en la proximidad de los oídos del resto de la gente. Entonces, acá podemos aplicar la misma idea. Nuestras ondas electromagnéticas lo que propagan es una perturbación, y lo que están llevando es energía. Pero como estamos hablando ahora de campos, vamos a hablar de densidad de energía, o sea, de la energía que está transportando la onda, pero en cada punto. Si uno la integra, por ejemplo, en un área o en un volumen, nos estaría dando la energía total que, no sé, atraviesa una superficie, o la energía total que
tenemos en ese volumen, ¿no? Como hicimos hace poquito en la clase de Faraday, que integramos una densidad de energía magnética que estaba metida dentro de un solenoide, y bueno, esa densidad de energía magnética que estaba relacionada con el campo magnético en el interior del solenoide, era la energía que yo después tenía disponible para gastar en otra cosa, o sea, por ejemplo, para evitar que sacando una fuente no cambiara la corriente, fuera un poquito más estable y demás. Y bueno, en la parte de campo eléctrico, cuando cargábamos un capacitor, lo que hacíamos era hacer crecer un campo eléctrico en este interior, y ahí estábamos almacenando energía, que claro, nosotros decíamos almacenada en el capacitor, porque no estábamos tanto en la idea de densidad de energía, pero esa energía almacenada en el capacitor está almacenada en los campos que están en su interior, y uno los piensa punto a punto. Cada punto de ese capacitor tiene una densidad de energía. Te integro el volumen del capacitor, me da la energía total. Entonces vamos a ver cómo definimos la energía que está llevando la onda, pero obviamente como una densidad, ¿no? Punto a punto. Ahí tenemos escritos los módulos de los campos eléctricos y magnéticos y las relaciones de las amplitudes, simplemente porque me van a venir bien para cuando haga la cuenta, para acordarme, ¿no? Porque si no las tengo que volver a escribir y todo el mundo se olvida. La densidad de energía electromagnética va a ser la energía que esté llevando la onda, que la almacena su campo eléctrico, más la que tiene que ver con su campo magnético. Entonces, con un chiquito, recuerden que con un grande hablábamos de energía, con un chiquito hablamos de densidad volumétrica, energía, o sea, la densidad por unidad de volumen de la onda electromagnética va a ser lo que tenga el campo eléctrico y lo que tenga asignado el campo magnético. Para la densidad de campo eléctrico es un medio de epsilon 0 e cuadrado. Para el campo magnético va a ser un medio de sobre mu 0 b cuadrado. También estas son las dos expresiones de las densidades de energía, que si uno las integra en el volumen, por ejemplo, hacen una integral de eso en un volumen teniendo en cuenta un capacitor, y van a sacar que es la energía que almacena el capacitor. Si hacen una integral en el volumen de esta expresión adentro de un solenoide, por ejemplo, van a sacar que es la energía almacenada en el campo magnético del solenoide. O sea, estas expresiones las podemos llevar a lo que conocemos, digamos. Pero acá estamos en el contexto de ondas, así que las volvemos a agarrar así. Y claro, en una podemos reemplazar la expresión del campo eléctrico. Acá simplemente lo reemplacé, acá está el campo eléctrico al cuadrado, evidentemente está el módulo, ¿no? Al cuadrado es el módulo al cuadrado del campo eléctrico, que es el 0 cuadrado por el seno cuadrado de todo este argumento. Y bueno, para el campo magnético hacemos lo mismo y reemplazamos el campo magnético. Y bueno, ustedes después dicen, bueno, sigamos un poquito, ¿qué hacemos? Bueno, nos podemos acordar que en realidad el campo magnético, la amplitud del campo magnético, lo podemos escribir como la amplitud del campo eléctrico sobre C. Entonces ya esta expresión se empezaría a parecer un poco más a la de arriba, porque nos aparecería el 1 medio, nos aparecería el E0 y el seno cuadrado. Acá está. Reemplazo la amplitud B0 cuadrado como el 0 cuadrado sobre C. Eso es lo único que hice de acá a acá. Pero después me acuerdo que 1 sobre C cuadrado es en realidad mu 0 epsilon 0, ¿no? Porque se acuerdan que la velocidad, que creo que no la tengo escrita, era, vamos a escribirlo, viste que siempre me olvido de escribir alguna cosa que me pueda llegar a hacer. Sí, no, igual no pasa nada. Entonces acuérdense que C cuadrado, yo lo podría escribir como 1 sobre, lo escribo como en más de detalle. Sin la raíz. Pará. Ah, bueno. ¿Está bien? Ok, sí. Para que perfecto. lo vean así, para que recuerden que esto es C, digamos, lo que está dentro del cuadrado. Ahí, bueno, eso es un paréntesis, pónganle en ganas. Ahí Y está, entonces perfecto. queda 1 sobre epsilon 0 mu 0. O sea que 1 sobre C cuadrado es epsilon 0 mu 0. Entonces, si yo reemplazo 1 sobre C cuadrado como epsilon 0 mu 0, se me simplifican los mu 0 y me queda esta expresión. Que, es la misma que la del campo eléctrico. Miren qué interesante. O sea que el campo eléctrico y el campo magnético almacenan la misma, o sea, transportan la misma energía. O sea, esos campos están almacenando la misma cantidad de energía. La onda electromagnética, lo relacionado al campo eléctrico, lo relacionado al campo magnético, transportan la misma energía. Y acá es donde siempre hay como una pregunta para atrapavoz, ¿no? Que dicen, no, pero no era que el campo magnético tenía una amplitud mucho menor que la del campo eléctrico. Y bueno, ahí ustedes la respuesta que van a dar con toda la altura son unidades distintas. De hecho, una va multiplicado por epsilon 0 y la otra va dividido por mu 0, o sea que no tienen por qué comparar las amplitudes para determinar la energía. La energía que
que está asociada en la onda electromagnética a cada uno de esos campos es la misma. Bueno, entonces, teniendo esta expresión, yo puedo reemplazar la energía eléctrica que tengo acá y la energía magnética escrita en función de la energía eléctrica, y ¿qué me queda? Que al final la energía de la onda electromagnética es 2 veces la energía que lleva el campo eléctrico. Recuerden que como el campo eléctrico es la dirección lo asociamos con la dirección de polarización, y que hay una relación directa entre el campo eléctrico, y conociéndolo yo puedo obtener el campo magnético, entonces en realidad no me tengo que, puedo elegir cualquiera de los dos campos, pero me quedo con el campo eléctrico para describir a la onda siempre. Siempre voy a partir del campo eléctrico y voy a obtener todas las magnitudes que me interesan. Entonces la energía tiene esa misma lógica, voy hacia la expresión de la energía. La cuestión es que, bueno, reemplazo la expresión, pero acá tendríamos una energía que depende del tiempo, que en cada momento estaría cambiando, pero cuando uno quiere medir la energía, no quiere medirla en el segundo 5 y después en el 5,001, tendría otro valor, digamos. Entonces, ¿qué hace? Toma un promedio en un periodo. Cuando hace el promedio en el periodo, lo que tiene que hacer es integrar esta expresión entre 0 y un periodo y dividirlo por el periodo. Esa integral es sencilla, bueno, el epsilon 0 es 0 sale, y la integral del seno cuadrado en un periodo completo nos da nos da un medio del periodo, que dividido el periodo nos da un medio. Y ahí aparece este un medio en la energía promedio. Y la otra definición, que es la que también se pregunta mucho, es la potencia transportada por la onda electromagnética por unidad de área. Bien, o sea, ahí lo que se imaginan es que ustedes encierran alguna región del espacio y por unidad de área ven cuánta potencia se está sacando de esa región la onda electromagnética. Y eso está definido como un vector que se llama vector de Poynting. ¿Cómo definimos el vector de Poynting en cuentas? Así, el vector de Poynting es 1 sobre mu0 por el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Recuerden que hoy lo discutimos justamente, que hacer ese producto vectorial entre la dirección del campo eléctrico y la dirección del campo magnético nos daba la dirección de propagación, y que lo teníamos que hacer así para que nos apareciera la dirección de propagación. O sea que el vector de Poynting no está definido de esa forma, no es inocente definirlo así, porque en realidad lo que queremos es que, como está diciendo la energía que se está llevando la onda, que tenga la dirección en la que la está llevando, ¿bien? O sea, el vector de Poynting nos está dando la potencia transportada por unidad de área en cada momento, ¿no? Porque acá fíjense que estoy poniendo E y B sin promediar. Entonces, la dirección del vector de Poynting es la dirección de propagación. El módulo del vector de Poynting, obviamente, como E y B son perpendiculares, va a ser el módulo de E, el módulo del B, recuerdan, el producto vectorial, el seno del ángulo, que como es 90 da 1, dividido en mu0, ¿no? Entonces, este producto vectorial de vector B, al ser perpendiculares, nos da el módulo de E por el módulo de B, o sea, el producto vectorial tomado el módulo, ¿no? Siempre. Y para esta onda plana que estamos estudiando, que tiene estas expresiones, el módulo del vector de Poynting se puede expresar así. O sea, si reemplazamos el módulo de E y el módulo de B, y escribimos B0 en función de su relación que tiene con E0, llegamos a esta expresión. Pero hay un poquito más para aprender acá, porque en realidad uno no está mirando el vector de Poynting, está mirando otra magnitud. Entonces, vamos a definir a la intensidad, y esto sí creo que es algo que uno está acostumbrado a manejar, porque es la intensidad de la luz, cuando hablamos de luz, la intensidad de la onda, es el promedio en un periodo del módulo del vector de Poynting. Es decir, la potencia promedio transportada por la onda en promedios en un periodo por unidad de área, ¿no? Porque si el vector de Poynting era la potencia transportada por la onda por unidad de área, cuando promediamos en un periodo es la potencia promedio transportada por la onda por unidad de área. Y eso es lo que se define como intensidad. Entonces tenemos que hacer el promedio de esta expresión, porque este es el módulo del vector de Poynting, y nos encontramos con lo mismo. Tenemos epsilon 0, c es 0 cuadrado, y tenemos que hacer el promedio del seno cuadrado en un periodo que nos va a dar este un medio que tenemos acá. Entonces esa es la expresión de la intensidad. Esta es la que vamos a usar siempre. Lo que aparece acá atrás es que ustedes pueden mirar, que pueden escribir a esa intensidad como la energía que transporta la onda en un periodo, en promedio en un periodo, por la velocidad con la que se propaga la onda. O sea que hay una relación obviamente directa entre la potencia y la energía que transporta la onda.
Bien, Esta parte también es súper importante, perdón, y a veces usan, es común que uno use directamente que la intensidad es igual a potencia sobre área, aunque acá está bien que la definimos como un promedio más, pero a veces para hacer las cuentas directamente la usás como eso, intensidad como potencia sobre área, porque a veces te dan, no sé, o una resistencia y vos podías calcular la potencia y entonces a una determinada distancia de esa fuente podías calcular la superficie imaginaria de una esfera, bueno, y demás. Así que de esta relación entre intensidad y potencia sobre área no se olviden, porque para los problemas es muy útil también. Y también tener presente que eso, que la intensidad está directamente asociada con el promedio temporal del módulo del vector de Poynting, ¿no? Eso también es importante, como para ir rescatando cosas que a veces después, viste, que cuando las queremos usar no nos acordamos de dónde hay que sacarlas. Bueno, vienen de estas definiciones. Claro, ahí está. Es watt, acuérdense, la potencia está expresada siempre en el sistema internacional en watt, que watt era unidad de energía por unidad de tiempo, ¿no? Joules por segundo, sí, joules por segundo en general, y bueno, el metro cuadrado unidad de área, ¿no? Bien. Quieren hablar de potencia promedio total, que es que sale de una fuente, para potencia promedio. Me quise poner promedio y puse como, me quedé con él. Como si fueran unidades, sí. Claro. Claro. Si lo hacen temporal tienen que hacer la integral, el flujo del vector de Poynting, pero si lo hacen tienen una definición y demás, que no me quiero meter, digamos. No, pero en general las usábamos así, creo, en la práctica. Claro, ¿no? por eso, para no volverlos tan locos, Sí. pueden decir que la potencia promedio que está emitiendo una fuente, lo pueden escribir como la intensidad por el área en la cual, que tiene que ser un área cerrada en la que está englobando la fuente, ¿no? Claro, exactamente. Tal cual. A veces le Eso dicen, es muy común que lo usemos. claro, y ahora vamos a ver un poco mejor esto que acabo de escribir recién, aparece dentro de un ratito con un ejemplo y les va a ayudar más. Porque estas son definiciones, hay que dar las definiciones para poder estudiarlas. Cuando vemos los ejemplos se entiende más un poco de dónde. Tal cual. Bueno, fíjense, acá tenemos dos dibujos que dice el título, ondas esféricas versus ondas planas. Entonces, lo que tenemos en el lado, en el dibujo de la izquierda, es acá en el medio tendría que haber como un foquito, algo, digamos una lamparita, algo que emite luz, y a partir de ella, vamos a suponer que es esférico, a partir de ella lo que van a salir son lo que se conoce como frentes de onda esféricos, que son la emisión, ¿no? Que va emitiéndose en todas direcciones en forma esférica, y sobre una esfera concéntrica con la lamparita tendríamos que tener la misma intensidad, ¿no? Si la lamparita es redondita, digamos. Si es un tubo fluorescente, los frentes son cilíndricos, ¿no? Entonces uno estaría viendo el corte del costado del tubo, el tubo estaría cruzando la pantalla. Pero bueno, ahí tienen dibujados, el foco, no está dibujado, pero en el centro iría el foco emisor, donde yo estoy poniendo el puntero. Las líneas rojas son el vector de Poynting, que indica hacia dónde se propagan la energía, hacia la potencia de la onda, y estos azules son los frentes de onda, que es esto que les digo, puntos donde el campo eléctrico y el campo magnético tienen el mismo valor, y puntos donde se está propagando, por una de ellas la onda. Y acá al costado tenemos un frente de ondas plano, ¿no? Que era lo que estábamos estudiando recién, que tiene, las líneas rojas vuelven a representar al vector de Poynting, que es la dirección en la que se está propagando la onda y se está transportando esa potencia por unidad de área, y los planos azules serían los planos de igual valor de campo eléctrico y magnético, serían los frentes de onda planos. Claro. Entonces, acá tenemos una definición un poco más formal de frente de onda, que decimos que definimos al frente de onda como la superficie donde la onda tiene la misma fase, es decir, el mismo argumento de la función oscilatoria. Son superficies perpendiculares al vector de propagación, como venimos diciendo hace mucho. En una onda plana, fíjense que la intensidad, I, que tienen escrita acá, es igual a la energía que te propaga por C, entonces es igual a, la calculamos recién, un medio de epsilon 0 es 0 cuadrado por la velocidad. Y es claramente no varía, en cada uno de estos puntos la intensidad tiene que ir valiendo lo mismo, ¿no? Porque 0 es la amplitud del campo,
de la onda, epsilon 0 es el vacío, o sea, el medio en el que estamos, c es la velocidad de la luz, así que en una onda plana hay una suposición de que la intensidad no cambia, y ustedes van a decir, bueno, pero eso no es cierto, yo me alojo del foquito y eso no estaría pasando, ¿no? Bueno, pero justamente una onda plana no es consecuencia de un foquito, ¿no es cierto? Y Claro, acá está el ejemplo, ¿no? Es que justamente en los dibujos esto estás graficando un poco eso. El foquito es el de la onda esférica, ¿no? Y la onda plana, bueno, no es ese. claro, en la onda plana uno ve que todos los vectores de Poynting que vienen atraviesan la misma superficie. O sea, si yo quisiera calcular la potencia que está atravesando esta superficie, me daría siempre lo mismo. Pero Claro. si yo tomo una sección o sea, obviamente la potencia que atraviesa, o sea, elijo estas superficies cuadradas, las elijo y calculo la potencia, sería la intensidad por el área, y me daría lo mismo, ¿no? Porque no me está cambiando el área en que están atravesando. Pero si yo calculo la intensidad en este punto, en esta región, o Sí, la quiero sobre la superficie de la que está más afuera, la intensidad me va a dar distinta, porque la potencia que emite la fuente es la misma, pero se distribuyó en un área más grande. tal cual. Entonces, o las líneas del vector de Poynting que atraviesan una cierta región son distintas, digamos. O sea que el área que estoy atravesando con el vector de Poynting va creciendo. Entonces la intensidad tiene que ir decreciendo y eso cumple que nosotros al alejarnos del foquito que tengamos menos luz. Y acá tenemos que, lo que les estoy diciendo, la potencia en R1 puede ser alguna Claro. cosa, tiene que ser igual a la potencia en R2. O sea, lo que emitió la onda lo emitió. Acá no hay Ujú. pero cuando vamos a trabajar con las intensidades, tenemos que darnos cuenta que la intensidad en R2 va multiplicada por el área que corresponde a R2, Sí. y la intensidad en R1 va multiplicada por el área que corresponde a R1. Así que si uno de los radios es mayor que el otro, las intensidades van a cambiar. Eso uno lo registra, ¿no? O sea, vos estás lejos de un foco y la intensidad de luz que percibís es menor a la que si vos estás más cerca del foco. Claro, y ¿no? fíjate que ahí está justamente, ¿no? Si R2 es el más lejano, Sí, y R1 el más cercano, te queda que la intensidad en R2 va a ser más chiquita que la intensidad en R1. O sea que vos parado acá, claro, y estás en R2, cuando sacás la cuenta te da más chico que vos parado en el más cercano a la fuente. O sea que está tal todo cual. bien, hasta ahora todo cierra, ¿no? Todo perfecto. Pero es una gran diferencia en cuanto a un tipo de onda versus el otro tipo de onda, ¿no? Por eso el versus de arriba del título. Claro, porque, o sea, nosotros no nos vamos a meter con las ondas esféricas, sin embargo van a aparecer frases y comentarios acerca de ondas esféricas, entonces lo mínimo necesario que tenemos que saber está acá. Claro, tal cual. Bueno, ahí están dibujados los campos. Ah, ahí están, mirá qué lindo los vectorcitos. Claro, viste, que muestran cómo van ahí. Obviamente podría haber dibujado con diferente tamaño, ¿no? Fase, o sea, va para diferentes lados, sí. Lo que está bueno acá es mirar este dibujo, fíjense, Ese está genial. porque fíjense que si uno va mirando, está medio, se me corrió un poquito la liñita del medio, ¿no? Pero si uno va mirando, No, pero se se va entiende. alejando de la fuente, lo que tiene una cierta curvatura cada vez se va curvando menos. Entonces, Claro, cuando están muy lejos, casi es plano. tal cual. O sea que eso era lo que queríamos decir. Ausencia de fuentes en realidad son fuentes muy alejadas. Y por eso tengo soluciones de onda plana. Las fuentes están tan lejos que esos frentes de onda que salieron esféricos de la fuente, o cilíndricos si fuera algo alargado, cuando llegan a mí, llegan casi planos, porque fue agrandando el radio, se fue aplanando la superficie del frente de onda, y al final yo parada por acá, ya casi lo veo plano, ¿está bien? Que es lo que es la transición desde el foco emisor esférico a las ondas planas. Fuentes muy alejadas, frentes de onda planos. Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo, porque siempre es bueno volver a nuestro ejemplo y terminar de hacer algunas cuentas, a partir de todo lo que aprendimos ahora, ¿no? Entonces, vamos a hallar al vector de Poynting. Entonces, la definición del vector de Poynting, uno lo puede escribir como 1 sobre mu0, el producto vectorial entre el campo eléctrico y magnético, o reemplazar 1 sobre mu0 como epsilon 0 c cuadrado. ¿Por qué puedo hacer eso? Fíjense que si yo multiplico y divido por epsilon 0, arriba me queda epsilon 0, ¿no? Y Sí, abajo me queda epsilon 0 mu 0, que eso es claro, 1 sobre c cuadrado, o sea, por eso sube la c cuadrado. ¿Sí? claro. O sea, cualquiera de las dos. En general nos vamos a manejar con esta, ¿no? Porque nos encanta meter la velocidad de la luz por todos lados.
Sí, pasa que te tenés que acordar de menos constantes. Si ya te acordás de epsilon 0 y sé que ya como que la tenemos natural, por el mu 0, qué sé yo. No jodas. Pobrecito, siempre Pero de mu ahí. 0 nos olvidamos. Bueno, entonces tenemos el campo eléctrico, el campo magnético, eran los que habíamos obtenido hoy. Creo que acá terminé de hacer alguna cuenta que por ahí no estaba hecha. Sí, reemplazaste bien la amplitud de B. Claro. Entonces, fíjense, en el módulo, el vector de Poynting, ¿qué tendría que ser? El producto de los módulos Sí. multiplicado por C 0 cuadrado y la dirección. Entonces, aparece epsilon 0. Claro, mirá, fíjate, no reemplacé B, sino lo que hice es epsilon 0, yo tenía C cuadrado, pero después puse, cuando hago el producto me tiene que quedar E0 cuadrado sobre C cuadrado. Entonces, Sobre C. sobre C, perdón. Sí, porque reemplazo solo B. Reemplazás uno solo. Claro, este lo reemplazo como E0 sobre C, entonces cuando reemplazo me queda esta expresión, que creo que la teníamos al lado, digamos, no sé para qué hizo tanto lío. Bueno, la cosa, si no, si reemplazan esta expresión, llegan, o sea, si reemplazan los dos también da lo mismo. Si ya tienen los dos, pueden hacer la cuenta y listo. Lo que quieran, pueden hacer uno sobre mu 0 y reemplazar los dos módulos de Claro. o hacer el... Pero a Marisa le gusta poner muchas letras, por eso es. Sí, porque ¿saben qué? Si reemplazamos las letras al fin, a veces reemplazar los números antes, a mí, por ejemplo, en las correcciones de estos parciales, me costaba a veces seguirlos las ecuaciones de malla y nodo, porque reemplazaban los valores de las resistencias. Iban haciéndole algunas cuentas y otras no, y te quedas como diciendo, ¿de dónde salió ese número? Claro, tenía que hacer la cuenta para ver si el número era el que correspondía a plantear bien la ecuación de malla y nodo. ¿Entendés? Sí. Y si la planteaba bien, uno la miraba, decía sí, está bien o mal, digamos, pero no se complicaba tanto. Por eso por ahí yo la puse sobre el final. Pero bueno, esta expresión la teníamos, la parte oscilatoria es la misma para los dos, así que la estoy copiando tal cual, estoy haciendo un híbrido básicamente. Claro, que era un seno cuadrado porque queda seno del lado del campo eléctrico y seno del lado del campo magnético, al multiplicarse queda seno cuadrado. Claro, y después nos queda la amplitud de 0 al cuadrado porque un E0 corresponde al campo eléctrico y otro E0 corresponde al E0 sobre C del campo magnético. Acá arriba tenía un C cuadrado que se simplificó un cuadrado con el C que me aparecía al campo magnético. Entonces ahí tengo la expresión que puedo seguir, pero antes de esto tengo un vector de este lado, así que acá tiene que haber una dirección. Entonces me acuerdo que la dirección de propagación era la dirección del vector de Poynting, o hago el producto vectorial con la mano derecha y me doy cuenta que la dirección del vector de Poynting es la dirección de propagación. Cualquiera de las dos cosas está, pero tienen que justificar. Hago el producto vectorial y me da acá, o la dirección del vector de Poynting es la dirección de propagación. Obviamente si hacen el producto vectorial es acá, ¿no? Porque sí, vector J. Y las unidades, que acá todavía no las reemplacé, porque no reemplacé ni C, ni E0, ni eso, pero sí las reemplacé sobre el final, cuando terminé la cuenta, es watt por metros cuadrados. ¿Bien? Que watt no sé si es watt, pero yo como no, recién les puse watt para que no se fueran a confundir con trabajo. Claro, no, la unidad de potencia, claro. Una unidad de potencia. Watt por metro cuadrado. Y nos pueden preguntar cuál es la intensidad de la onda y cómo se modifica si duplicamos la amplitud del campo. Entonces acá tienen que tener cuidado, duplicar la amplitud del campo no significa duplicar la intensidad, ¿no? Entonces para no equivocarse, uno hace la cuenta y se evita cualquier problema. Entonces cuando habla de la intensidad de la onda, uno dice, bueno, era un medio de epsilon 0c por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Todos esos datos son información, terminó la cuenta. Esto no es muy complejo. También podría haberme dado cuenta que era la mitad de esto, ¿no? Porque acá tienen la amplitud del vector de Poynting. Y se acuerdan que la intensidad era el promedio de la amplitud, o sea que era un medio de esto, ¿no? O sea, la mitad de la amplitud del vector de Poynting. Pero, era el promedio del vector de Poynting, o sea que eso nos terminaba dando, el promedio del módulo del vector de Poynting, eso nos terminaba dando un medio de la amplitud del vector de Poynting. O sea que si uno tiene el vector de Poynting, dice que la intensidad es la mitad de la amplitud y ya estamos, digamos. Tal cual, sí. Pero si no hace la cuenta y va a ver qué le da. Y bueno, la intensidad prima sería si uno duplicara el campo eléctrico, entonces pone un 2 acá. La amplitud del campo, 2, porque tenemos el doble de amplitud de campo eléctrico, fíjense que como está al cuadrado, tengo 4 veces la intensidad. ¿Sí? O sea que no, es una boludez hacer la cuenta, no se apresuren a responder. Bueno, y acá es algo, por suerte no tengo que hacer muchas demostraciones, es que si nosotros hiciéramos todas las cuentas que hicimos en la primera parte, no se asusten, no las voy a hacer,
van a llegar a la conclusión de que si están en un medio dieléctrico, sin fuentes, la única diferencia que pasa es que en las ecuaciones, en lugar de poner epsilon 0, ponen epsilon. Eso es lo primero que les va a pasar. Todas las ecuaciones, toda la deducción, a donde aparece epsilon 0, uno pone epsilon. Eso los va a llevar a que en muchas expresiones les aparezca, por ejemplo, cuando hacen la deducción de la ecuación de onda, en lugar de quedarles la velocidad de la luz, le va a quedar la velocidad de la luz dividido algo que se define como el índice de refracción, que es la raíz de la constante dieléctrica, K. Recuerden que la constante dieléctrica la aprendimos, que era, ¿se acuerdan? Era el cociente entre la permitividad del medio dividido la permitividad del vacío, está recordada acá. Así que si ustedes toman la raíz de esto, sacan el índice de refracción. Y la velocidad de propagación de una onda en un medio dieléctrico, lineal, estos medios dieléctricos los más sencillos posibles, es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción del medio. Entonces, básicamente, uno puede decir que si hicieran todas las demostraciones llegarían a esto, chicos, no es de reloj, o sea, pero pasa que habría que repetir todas las cuentas, pero uno va a ampliarte en las ecuaciones, reemplaza epsilon 0 por epsilon, y empieza a hacer las deducciones, y van a ver que la velocidad de propagación la pueden escribir como la velocidad de la luz sobre el índice de refracción, y que todas las magnitudes van a estar cambiadas en el sentido de que donde apareció C, ahora va a aparecer que era la velocidad de propagación en el vacío, ahora va a aparecer la velocidad de propagación en el medio. Y que donde apareció epsilon 0 tiene que aparecer epsilon. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, la intensidad tenía un medio de epsilon 0 C por E 0 cuadrado, cuando estábamos hablando de propagarse en el vacío, acá epsilon 0 pasa a ser epsilon, y la velocidad de propagación pasa a ser la velocidad de la luz. Perdón, la velocidad de la luz, que era la velocidad de propagación, pasa a ser ahora la velocidad de propagación que corresponde al medio, que la pueden calcular como C sobre N. O sea, ya el valor C no lo van a poder usar como 3 por 10 a la 8, como venimos reemplazando, sino que van a tener otra velocidad de propagación, ¿sí? Que siempre va a ser menor que ese valor de C. Eso también ténganlo presente, porque si ustedes llegan a hacer la cuenta y la velocidad de propagación en un medio que no es el vacío, o el aire para nosotros, que lo vamos a considerar como vacío, les da mayor a la velocidad de la luz, a C, o sea, le da mayor a 3 por 10 a la 8, algo hicieron mal, porque eso no les puede pasar, ¿sí? Entonces eso también tengan cuidado, porque a veces en el apuro uno no registra esos valores, ¿no? Y, y le damos para adelante y después decimos, no, mirá lo que le quedó acá, pero bueno. Y a veces el error es una tontería, pero a ustedes les queda eso. Porque en vez de dividir, multiplicaron, qué sé yo, pusieron mal lo de la calculadora, no sé qué pasó, pero eso tengan mucho cuidado. Claro, así como, no sé, la capacidad no les puede dar negativa, la resistencia no es negativa, el R, ¿no? El número, no. Claro. O sea, hay cosas que uno las define con un signo, digamos, que es generalmente positiva. Bueno, la velocidad de propagación de una onda no puede superar la velocidad de propagación de la luz. Entonces vamos a ir a un ejemplo que está relacionado con el problema 6 que les va a servir. Fíjense, tenemos una onda plana, tiene una frecuencia de 50 Hz, que se propaga en un vidrio, cuyo índice de refracción es 1,5, en la dirección X, polarizada según la dirección J, con una amplitud del vector de campo eléctrico que vale 10 voltios por metro. También podríamos poner newton sobre coulomb, es lo mismo, ¿no? Son las unidades de campo eléctrico. Sí, totalmente. O sea que esta es la otra forma, ¿no? La psicología inversa, ¿no? Les dan todos los datos y hay que encontrar la onda. Entonces, creo que sí, que a ver, todavía no dice qué tenemos que determinar. Ahí va, la velocidad. Siempre empezamos como a calentar motores determinando cosas que vamos a tener que poner en la expresión. Claro, de a poquito. La propagación Sí. y la longitud de onda. Entonces, la velocidad de propagación dijimos que es la velocidad de la luz dividido el índice de refracción, así que esa cuenta está fácil y nos dio más chica, entonces la hice bien, ¿viste, Flavia? Bien, muy bien. Y después, a partir de la relación entre la velocidad de propagación, lambda y la frecuencia, se puede obtener la longitud de onda, ¿no? Porque la frecuencia era dato. Fíjense una cosa, la relación entre la velocidad de propagación, que es lambda por la frecuencia, es para todas las ondas, ¿no? Las que vieron en física, bueno, las que vieron acá, esta relación es general. Bien, entonces tenemos la velocidad de propagación y la longitud de onda. Las expresiones de los campos eléctrico, magnético y el vector de Poynting asociados a esta onda. ¿Viste que te dije que había que calcular eso? Todo, a los cachetazos viene eso. Bueno, entonces vamos por el campo eléctrico. Miren, dejé puntitos.
Ah, pero qué bien. Sí, porque quería que alguien me Muy dijera. bien. ¿Qué le pongo Bueno, al campo eléctrico? claro, hay que ir completando ahí. Claro. En el enunciado, ¿ven algún lugar que les hable de la amplitud del vector campo eléctrico? Ahí les escribo en el chat por las dudas. A ver si están y que queremos completar entre todos este problema. 10, dicen ahí en el chat. Perfecto, el campo eléctrico es 10. Bien. Sigamos. Ahora va el vector de onda. Ujú, ¿Cómo sacamos el vector de onda? A partir de la información que ya tenemos. claro. Otra vez leer bien el enunciado y ver si calculamos ya algo. Claro. Recordar cómo se escribía el vector de onda, ¿se acuerdan? Que el vector de onda, el módulo del vector de onda, era 2pi sobre lambda. Bien. Y la dirección de propagación nos daba esto en la dirección de propagación. ¿Cuál es la dirección de propagación? ¿Qué dice el enunciado? ¿Se propaga para dónde? ¿En X? Es a tono de pregunta en el chat. En X. Perfecto. Sí, en X lo dice ahí, ¿no? Se propaga en el vidrio, en la dirección X. Bien, O sea que en perfecto. principio tenemos el módulo del vector y la dirección, así que acá era el producto escalar entre el vector de onda y las coordenadas, y el vector posición, R. ¿Qué me queda acá? 2pi sobre lambda, ¿por qué? X, Y o Z pongo acá. Si sabemos que se propaga en X, O sea, tenemos que reemplazar este producto escalar, ¿no? K, escalar, un vector que se escribe así, X, Y, Z. ¿Bien? claro. Entonces esto nos va a dar, cuando hagan el producto escalar, como K está en Y, nos va a dar Ujú, coordenada X. va a quedar X, claro. Bien, omega va acá, ¿no? La frecuencia. ¿Cómo Ajá. omega? Omega se calcula como omega frecuencia angular, está relacionada con la F, ¿no? Bueno, Pero ¿qué cuenta tendríamos que hacer? recuerden que F está en 1 sobre segundo y omega está en radianes sobre segundo, o sea que hay que multiplicar por 2pi. Claro. Entonces Así ahí, que, bueno, obviamente ustedes tendrían que hacer la cuenta en el parcial, no tendrían que ponerme, al final tendría que quedar con el número. claro, Pero bueno, ahora que lo arreglo porque me quedó el menos muy atrás. Y me está jodiendo. queda, sí. Bueno, O puedes vayan poner. pensando la amplitud del campo magnético mientras yo acomodo un poco lo que tiene que quedarnos acá. Y igual nos falta La dirección del claro, eléctrico. falta poner para dónde o en qué dirección estaba oscilando, mejor dicho, El campo eléctrico. ¿no? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Hay algún dato del enunciado que nos diga qué dirección tenemos que poner ahí? En la dirección de I, en la dirección J, dicen. En la dirección J, perfecto, porque dicen que está polarizada en J. Perfecto. Está en J. La amplitud del campo magnético, ¿qué haríamos Mm. para calcular la amplitud del campo magnético? Recuerden que los teníamos relacionados, ¿no? Sí, de hecho están las relaciones arriba, ¿no? Ahí arriba están, es 0 sobre C, dicen. Sobre, ¿te propagan en el vacío? El cero va seguro, sí, eso está bien. Es 0, sí, pero ojo que acá tenemos una onda que se propaga en vidrio y nos dicen que el índice de refracción es 1,5. Entonces, ¿a quién tenemos que poner ahí abajo? 1,5. No, hay que poner la velocidad de propagación, la que calculamos 1,5 antes, es claro, de refracción, no tiene unidades de velocidad, digamos. claro, Fíjense que está acá, está puesto en los recuadros de que están arriba, está puesto que tienen que poner la amplitud del campo eléctrico y dividirlo la velocidad de propagación. Cuando era el vacío, la velocidad de propagación era c, pero cuando no hay el vacío, tienen que calcular la velocidad de propagación, que es c sobre n. O sea que acá ustedes tendrían que poner la velocidad de propagación que calculamos hace un ratito. Obviamente la parte angular es la misma, bien, esto lo sabemos, entonces esto lo pueden volver a escribir. sí, porque la fase tiene que coincidir, y lo que nos faltaría pensar es la oscilación del campo magnético, en qué eje, Oscila el campo magnético. claro, nos falta completar el espacio ahí del versor del campo magnético. ¿Qué opinan ahí? Si el campo eléctrico está en J y la dirección de propagación, la onda se propaga en X,
Dicen que el campo magnético está en K. Está bien, porque, esperá, el campo eléctrico está en J. El campo eléctrico está en J. Bien, y si hacemos J, está bien, J vector K del campo magnético nos da N. Está bien, perfecto. Muy bien. Sí, estaban cantando la idea. JK, tú. Se nos hacen los remolones. Impecable. Bueno, y después recuerden que estas cosas tienen unidades, así que tienen que poner las unidades que correspondan. Tesla para el campo magnético y Newton sobre Coulombio o voltios sobre metros para el campo eléctrico. ¡Ay, Bueno, y falta el de Poynting, claro, porque te iba a decir justo, pero falta el de Poynting. claro, la parte oscilatoria del vector de Poynting es la misma, ¿no? O sea Es que, la misma, sí. Felicidades, Y el versor también sabemos, ¿no? Ya cuál va. claro, ¿cuál va? Mira, yo busco ¿Cuál dónde. va en el versor para el vector de Poynting? Coincide con alguno de los que ya dijimos. Ahí los reayudé. ¿O no? ¿Con cuál coincide? ¿Se acuerdan? El vector de Poynting. ¿Para dónde va? ¿Con J? Ay. J es la dirección del campo eléctrico. Acuérdense que el vector de Poynting es un vector que está llevándose la energía. Así que si está llevando energía, está propagándose con la onda, está llevando la energía de la onda. Así que tiene que ser la misma dirección de propagación que la onda, así que tiene que ser I. Claro, va en la misma dirección del vector de onda, Claro, el el S. vector de Poynting es el único de los tres vectores que el argumento que tiene la X coincide con la dirección del versor, que está en X. Claro. En los otros no, Tiene- no puede coincidir, tengan en cuenta eso. Si el vector no pueden poner campo eléctrico en X, No bueno, pasa nada igual. no, No. se entiende perfectamente porque estamos explicando un montón de cosas todo en un día. O sea, no se preocupen. Sí, y además ya estamos a lo último, estamos todos con la cabeza Sí. quemada, así que no pasa nada. El tema es que yo... Pero es para que más o menos sepan cómo armar estas respuestas. Esa sería la idea. Si no, Bueno, y nos falta la amplitud ahora, ¿no? claro, que la tienen escrita acá arriba, fíjense que ahí arriba tienen cuánto... no, no la tienen. Sin el un medio, sí. Claro, tienen un medio, podrían escribirla, ¿no? Porque les queda el épsilon, Epsilon por la velocidad de propagación, que es la que ya calcularon, por el E0 cuadrado. pero épsilon por la velocidad de propagación por 10 al cuadrado, ¿no? Que ya lo tenemos. Bueno, y ahí habría que reemplazar Claro, los números. No estoy reemplazando los números para no volverme loca. claro. Pero fíjense que esto, épsilon, ustedes lo podrían poner en función de épsilon 0, porque si Sí, se acuerdan que n es la raíz cuadrada, esto que pusimos acá arriba, n es la raíz cuadrada de la constante dieléctrica, y la constante dieléctrica es épsilon sobre épsilon 0, entonces pueden decir que n cuadrado es igual a épsilon sobre épsilon 0, ¿sí? sí, tal cual. Así que epsilon es n cuadrado por epsilon 0. Claro, entonces pueden reemplazar todo en función del índice de refracción y hacen menos cuentas. Porque siempre epsilon 0 es un dato que anda por todos lados. Tal cual. Que ya lo recontra conocemos. Epsilon. Bueno, y ahí quiero que va a aparecer algo. Ay, no. Mira, Ah, ahora bueno. bueno, hallar Sí. la intensidad, o sea, ahora tenemos que calcular la intensidad, que es algo que también está en el, ahora lo borro esto, que también está en entre las Sí. cosas, ¿no? Tan bonito me ha quedado la letra. Bueno, pero también la intensidad la tenemos ahí escrita, recuadrada arriba, ¿no? Así que podemos aprovechar esa expresión y ahí lo que nos quedaría es reemplazar después los valores de acuerdo al problema, ¿no? Claro. A ver si hay algo. Ahí la tiene. Ahí está. Usando esta relación que... Bueno, y ahí lo reemplazaste, mirá, el epsilon en función de... Algunas veces me copo, otras veces no, pero es la cosa. Bueno, acuérdense esto que habíamos hecho acá, que n cuadrado es epsilon sobre epsilon 0, con lo cual implica que epsilon es epsilon 0 n cuadrado. Claro. Y por eso hasta ahí aparece en la intensidad un medio de epsilon 0 n cuadrado, porque usó ese reemplazo, y aparece c sobre n porque usó la definición de la velocidad de propagación como la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del medio. Al final nos quedó multiplicado por n, ¿viste? La intensidad, sería la intensidad en el vacío por n, ¿viste? Claro, sí. Cuando nos metemos en esta historia de que podemos andar en los medios, ¿ven? Con la onda no solo puede andar en el vacío de los números, nos podemos encontrar con que cambiamos de medio, por ejemplo, venimos del vacío, entramos en la atmósfera, estamos en el aire y nos metemos en el agua, y ahí van a pasar cosas.
digamos, o sea, van a aparecer un montón de leyes que en principio las había obtenido Newton, ¿no? Son de Newton estas leyes, que las podés pensar desde el marco de la teoría de que se propagan rayos, ¿no? O sea, fueron obtenidas primero experimentalmente. Pero después, cuando se formuló toda esta teoría de las ondas electromagnéticas, esas leyes se pudieron probar desde el lado de la teoría electromagnética, desde las ondas. Nosotros las vamos a enunciar porque la prueba de estas leyes me llevaría mínimo una clase y media, digamos, y los terminaría mareando. Entonces, para lo que necesitamos, los vamos a aprender sabiendo que se pueden obtener a partir de considerar qué pasa cuando la onda intenta entrar a otro medio que tiene un índice de refracción distinto, o sea, que para la onda se comporta diferente, que ópticamente uno podría decir, no, son diferentes. Entonces, cuando una onda electromagnética incide en la superficie de separación entre dos medios dieléctricos con N1 y N2, o sea, N1 y N2 son los índices de refracción, o sea que esos dos medios se comportan diferente respecto a la onda que está entrando, una parte se va a reflejar y otra se va a transmitir. A veces la transmisión la van a encontrar como la onda transmitida, o otras veces como la onda refractada. ¿Bien? Las ondas incidente, o sea, la que llega a la superficie de separación, la que se refleja y la que se transmite, cumplen leyes, estas leyes que les digo que se pueden demostrar. Lo primero de todo es la conservación de la energía. Eso quiere decir que la energía que está llegando a esta superficie, porque la onda está llegando, su vector de Poynting está incidiendo en esta superficie, la está atravesando, se tiene que dividir entre la onda que se refleja, de nuevo hacia el interior del medio, y la onda que se transmite. Entonces la intensidad de incidente tiene que ser la suma de la reflejada y la transmitida. Eso es conservación de la energía. Lo que llegó a esa superficie se tiene que dividir en las dos ondas. Los vectores de propagación son complanares y definen lo que se conoce como el plano de incidencia. Es decir, en este dibujo uno lo está dibujando en un plano, que es el plano de la pantalla. Dice la onda viene, se refleja o se transmite. No es que la onda viene, se refleja hacia atrás y se transmite hacia nosotros. ¿Se entiende? Están en un mismo plano. Se puede probar que tienen que estar en un mismo plano. La reflexión. La ley de reflexión nos va a decir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Esto es reflexión, ¿no? De reflexión. Ángulo incidente es igual al rayo reflejado. De ahí lo arreglo, y para que muestro otro mientras lo arreglo. Ah, quedó mal escrito ahí, no lo había visto. Contales la ley de Snell, Claro. arreglo eso. Bien, claro, la ley de Snell lo que relaciona son los ángulos entre del rayo incidente y del rayo transmitido o refractado, que es lo mismo. Y lo que dice, bueno, justamente está ahí en la forma de escribirla, ¿no? O sea, lo que dice la ley de Snell es que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del rayo incidente va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo transmitido, ¿sí? Ojo, importante esto de que justamente los ángulos se miden respecto de la normal a la superficie, ¿no? Eso es súper importante, porque cuando ustedes tienen que hacer estos esquemas, siempre dibujen una interfaz, o sea, una línea que separa los dos medios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos pensar que el medio amarillito fuera el aire y el medio celeste fuera agua, por decir algo, ¿no? Entonces, si un rayo de luz incide en esta interfaz, como pensando en la superficie del agua, ¿no? ¿Qué le pasa a ese rayo? Bueno, parte de la luz se refleja y vuelve al aire, y parte de la luz se transmite y pasa al agua. Pero en el punto donde el rayo choca a la superficie, ahí trazamos una normal, una perpendicular a la superficie, y desde ahí medimos estos ángulos que forman los rayos. El θ1 es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, el θ1' es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, y el θ2 es el ángulo que forma el rayo transmitido o refractado, que es lo mismo, con la normal, ¿sí? Bueno, entonces nos podemos preguntar, ahora que tenemos todas esas leyes, se conserva la energía, así que la intensidad de incidente tiene que ser igual a la suma de la reflejada y transmitida. Los vectores de propagación son coplanares, esos todos están en un mismo plano, que es el plano en el que estamos dibujando, y se llama Sí. plano de incidencia. La ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. A la reflexión.
Y la ley de Snell nos relaciona el ángulo de incidencia con el transmitido. Entonces esa es la más difícil o sea, hay que pensarla, digamos. Sí. Entonces, miremos acá, ¿qué ocurre con la dirección de propagación de la onda transmitida si el índice de refracción del medio del que viene, el N1, el amarillito, es menor que el N2? O sea, para hablar de esta dirección, ¿qué le pasaría a θ2? Sería la pregunta. Claro, eso es lo que iba a decir. Más Hay que grande ver qué pasa con los ángulos, ¿no? Claro, ¿es más grande o más chica? Sería la pregunta. Fíjense que el seno es una función creciente. Eso quiere decir que si ustedes miran que N1 es más chico que N2 y se tiene que cumplir la igualdad, necesitamos que el seno sea más chico para poder cumplir la igualdad, ¿bien? Porque si no, no se cumple. O sea, yo fijo el seno de θ1 y lo multiplico por un número, supónganse por 1, y a esto lo multiplico por 1,8, y si tengo que cumplir la igualdad, el seno de θ2 me tiene que dar más chico. Y como el seno de θ2 es una función creciente, tengo que achicar el θ2. Lo que vamos a decir es que se acerca a la normal porque θ2 tiene que ser menor que θ1. Claro, que es como un poco el ejemplo que está ahí dibujado, ¿no? A veces es justamente el caso que está dibujado. Obviamente al revés, si entráramos de un índice mayor a un índice menor, y bueno, ahí se va a alejar de la normal por la misma razón. O sea, no, si N1 es más grande, esto supónganse 1,5 por el seno de θ1, y acá tengo un 1 para el N2, y bueno, voy a necesitar que θ2 sea más grande para que el seno me dé más grande y se me cumpla la igualdad. Bien, entonces ahí tiene que aumentar el ángulo respecto del incidente. Y lo que uno dice en nuestro lenguaje es se aleja de la normal. Tal cual. Y acá hay unas relaciones, porque nos terminan de dar información de lo que le pasa a esta onda cuando se encuentra en la interfase. Tengan en cuenta que distingan bien el plano de la interfase, o sea, la superficie de separación entre los dos medios, del plano de incidencia, que es un plano perpendicular a la superficie de separación a los dos medios, y que obviamente contiene a la normal y al rayo incidente, ¿no? Y acá muchas veces vamos a tener el lío ¿no? Porque uno a veces los llama rayos, cuando toma la teoría de Newton, y en otro momento lo llama la onda incidente, cuando está pensando en onda. Es un problema porque acá es donde anda bien la teoría lunatoria y anda bien la teoría de Newton. Después vamos a ver que hay que la teoría de Newton ya no anda, y ahí la acomodamos, y después vamos a ver otro momento en donde tampoco funciona y volvemos a reacomodar. Pero por ahora, claro, sí, es la vida del físico, ir acomodando las cosas. Sí. Pero bueno, por ahora, en este caso, podemos pensar como en rayos, y esta parte la podemos trabajar perfectamente, sería como una óptica geométrica, lo que se suele llamar. Ahora podemos pensar como que ese rayo en realidad es el vector de pointing, digamos. Esa flecha que estamos dibujando ahí es el vector de pointing, la dirección de propagación del vector de pointing, o la dirección de propagación del vector de onda, o sea, sería K, digamos. Podemos pensarlo como el vector de Poynting o como K, es lo mismo. Bueno, lo importante acá es que cuando una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia no cambia. Eso es otra cosa que se puede demostrar, que sale, que la onda no cambia su frecuencia cuando atraviesa la superficie de separación entre dos medios. Entonces, si no cambia su frecuencia, como la velocidad sí cambia, porque fíjense que en la onda incidente la velocidad es la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del medio incidente. En la reflejada es lo mismo, porque la reflejada está en el medio incidente. Pero en la transmitida es distinto, porque está el índice de refracción es del medio donde se transmite. Entonces, evidentemente, si la frecuencia no cambió, pero la velocidad de la transmitida sí, no más va a quedar otra que cambie la longitud de onda. Entonces, a veces uno suele escribir a las longitudes de onda en referencia a la longitud del vacío. Entonces uno dice, bueno, en el medio incidente, si yo la comparo con la longitud de onda del vacío, o sea, si la velocidad en el vacío es c, la velocidad en el medio es c sobre n1, entonces la longitud de onda la puedo escribir como la longitud de onda en el vacío dividido en n1. Y hago lo mismo respecto al otro medio, ¿no? O sea, podríamos imaginar, por ejemplo, que estamos haciendo esta cuenta con n1 siendo el vacío o el aire, que le ponemos un 1 al índice de refracción, porque recuerden que el índice de refracción es la raíz de K es epsilon sobre epsilon 0, si estamos pensando en aire vacío, epsilon tiene el mismo valor que epsilon 0, así que K nos da 1, el índice de refracción nos termina dando la raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿no? Porque se define positivo. Entonces, si estuviéramos pensando que el medio incidente es el aire, entonces acá pondríamos n1 igual a 1 y nos quedaría la velocidad de la luz, todo bien, y acá nos quedaría la longitud de onda en el vacío. Cuando fuéramos al otro medio,
que tenemos en E2, nos quedaría la longitud de onda en el vacío dividido el índice de refracción del medio 2. Ojo que ese que omega sea constante, lo tomamos nosotros acá, ¿no? Pero hay medios donde omega Para este medio puede... estamos trabajando ahora, que estamos diciendo que épsilon es una constante. O sea, mientras estemos hablando de que el medio lo caracterizamos por una relación épsilon constante, sí, después vamos a ver como por arriba un poco qué es la dispersión, pero no nos vamos a meter en las cuentas que implican la Claro, porque tal cual. Pero por eso, vamos a trabajar con esto, pero no se queden con la idea de que siempre los medios cumplen esta condición, digamos. Hay medios que no lo cumplen, eso. estamos muy acotados en los medios, estamos o en el vacío o en medios caracterizados por un épsilon. Claro, tal cual. Nos quedamos ahí, todo lo demás se va complejizando y vamos describiendo modelos cada vez más complejos, digamos. Vamos a entrar un poco, vamos a hablar de algunas cosas un poquito más elaboradas, pero la demostración, así como no demostramos estas propiedades, imagínense lo que sería demostrar las otras, ¿no? Claro, tal cual. Sí, no. O sea, tendría que ser un curso más de óptica, con un poco más de tiempo para trabajarlo con ustedes, y haber trabajado un poco más con o sea, no podés dar en una clase todo eso, o en 2. No, ni ahí, tal cual. Bueno, vamos al ejemplo y ahí cortamos, esta es la última. Lo que queremos ver acá, más que un ejemplo, es analizar un poco qué hacemos, en realidad no era la última, pero tal vez sea la última, porque ya están jugados, ¿no? Sí, estamos en la una casi. Pero es un ejemplo que los va a ayudar. Tenemos el ángulo de incidencia, lo poco que queda. Tenemos el ángulo de incidencia igual al reflejado, la ley de Snell y las relaciones de intensidad. Y les dicen, si una onda, acá les dicen que este ejemplo está relacionado con un problema de la práctica, que es el 5, y les preguntan, si una onda luminosa incide desde el aire a la superficie plana de un vidrio, con un ángulo de incidencia de 0 grado, o sea, incide perpendicularmente a la superficie, el ángulo que forma el rayo incidente o la onda incidente, el vector de Poynting de la onda incidente, o el vector de propagación de la onda incidente, con la normal es 0, ¿cuáles de las siguientes magnitudes cambian en la onda transmitida, o sea, la que se mete para el otro lado? Entonces nos preguntan, la velocidad de propagación, y la respuesta debería ser, porque ya estamos todos muy cansados, no me voy a quedar esperando, que si la velocidad de propagación era, por ejemplo, el aire, en el que vos suponemos que se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, c, la velocidad en el medio de la placa de vidrio va a ser c sobre el índice de refracción del vidrio, así que la velocidad de propagación de la onda transmitida, la que se metió en el vidrio, sí va a cambiar. Cambia, tal cual. La dirección de propagación, y ahí vamos a la ley de Snell, si ponemos un seno, el seno de 0 es 0, así que queremos despejar el ángulo θ, la opción es que sea 0, ¿no? Claro. Entonces, solo para un ángulo 0 podríamos decir que no cambiaría, pero... Claro, el θ transmitido nos vuelve a dar 0. La intensidad, y obviamente, ¿no? Porque si yo tengo una intensidad inicial y se tiene que repartir entre la reflejada y la transmitida, siempre algo se va a llevar la reflejada, así que la transmitida tiene que tener menor intensidad. La amplitud del campo eléctrico, y ahí tenemos que chusmear, acá son un poquito más de cuenta, un poco más hincha, digamos, la expresión, pero uno puede escribir la expresión de la intensidad de la onda transmitida relacionada con, o sea, usar la ecuación que recién tenía, decir, bueno, si parte de la intensidad se la lleva a la reflejada, entonces la intensidad transmitida, que la puedo escribir con la definición de la intensidad transmitida, va a ser menor que la intensidad de la onda incidente. Entonces, claro, de ahí, si yo simplifico, bueno, puedo escribir este épsilon en función de épsilon 0, reacomodar un poco la expresión, me va a quedar, fíjense que esta expresión, que el épsilon, que la amplitud del campo eléctrico de la onda transmitida, está multiplicada por épsilon sobre épsilon 0n, pero épsilon sobre épsilon 0 en realidad es n cuadrado, lo vimos hace un ratito, así que lo simplifico con un n, entonces nos queda que la amplitud del campo eléctrico al cuadrado de la onda transmitida multiplicado por n, que n es mayor que 1, por definición. 1 es cuando están en el aire o el vacío, no puede ser más chico, después tiene que ser más grande. Entonces, si este número está multiplicado por un número mayor que 1, quiere decir que este número tiene que ser más chico, ¿bien? Así que se reduce la amplitud del campo eléctrico de la transmitida. Y la dirección del vector de Poynting, y ahí tenemos que ver, ¿cambia la dirección del vector de Poynting? Y miremos, por ejemplo, qué dijimos de la dirección de propagación. No cambió. Así que tampoco va a cambiar la dirección del vector de Poynting. Y el tema es, ¿qué pasa si ahora en lugar de 0, que era tan fácil,
nos ponemos con un ángulo distinto de 0. Y ahí tenemos que empezar a pensar qué magnitudes cambian, y yo digo todas, ¿no? Porque la velocidad de propagación se cambia. Eso no Ya cambiaba, claro. cambiaba antes y sigue cambiando ahora. La dirección de propagación, ahora yo tengo que poner un θ incidente y voy a poder, usando esa expresión, sacar cuánto me tiene que dar el θ transmitido, que obviamente como el seno no da 0, me va a dar un valor. Después, esto sí consideraba que cambiaba, ¿se acuerdan que la intensidad transmitida era más chica? Esto también va a seguir cambiando, y obviamente si cambió la dirección de propagación, también va a cambiar la dirección del vector de Point. Y si uno piensa estas cosas en función de la onda reflejada, podemos ir viendo estas respuestas. Por ejemplo, pensemos ahora, en vez de la transmitida, la que se metía al vidrio, pensemos en la reflejada. Entonces, la velocidad de propagación no va a cambiar ahora. ¿Por qué? Porque la onda reflejada se queda en el mismo medio que estaba la onda incidente, así que eso no va a cambiar. La otra pregunta es la dirección de propagación. Si seguimos con ángulo 0, bien, no va a cambiar la dirección de propagación, porque la onda se refleja sobre el ángulo de incidencia, tiene que ser igual al ángulo reflejado. La dirección no cambia, pero sí cambia el sentido, porque la onda ahora vuelve, digamos. Vuelve. Entonces cambia. Claro. La dirección no, están sobre la misma recta, que es justo la normal, pero el sentido sí va a cambiar. Después tenemos la intensidad, sí, porque al haber una onda transmitida tiene que haber una intensidad menor en la reflejada. También te cambian, fíjense que acá está de la onda reflejada, te va a dar más chico que el de la onda incidente, así que también cambia. Y en el último, que dice la dirección del vector de Poynting, es el mismo análisis con respecto a la dirección de propagación. Y la última pregunta, sí, sí, parece que nunca se acaba, pero bueno, es importante saber, es que si están usando, por ejemplo, una superficie jugosa, como puede ser un vidrio esmerilado, a uno no le parece muy jugoso el vidrio esmerilado, pero es jugosa microscópicamente, ¿no? Sí. Entonces, en una superficie ahí, esa ley vale punto a punto. Claro. ¿Qué pasa? Claro, si uno va y aplica la ley, o sea, traza la normal en un puntito, hace todos los análisis de todas estas leyes, va a sacar una dirección para la onda reflejada, una dirección para la onda incidente. Se mueve el puntito del lado, y como tiene un poquito de rugosidad, la normal tal vez no sea la misma que la que tenían hace un rato, ¿no? Se cambió un poco la dirección. Entonces, al aplicar todas estas leyes, le da que la dirección de la onda reflejada o de la transmitida cambió, digamos, ¿no? Quedó. Entonces, todo lo que implica, por ejemplo, mirar a través de vidrios esmerilados y demás, esa distorsión que se ve está relacionada con que va cambiando la normal a la superficie, porque la superficie es rugosa. Entonces, punto a punto siguen valiendo estas leyes, pero al cambiar la normal van saliendo los rayos reflejados y transmitidos, alterando sus direcciones, digamos, respecto del vecino. Entonces terminan formando imágenes difusas. Lo de imágenes lo vamos a ver la próxima. Cortamos acá, y nos queda un ejemplo que es elevación aparente, y nos queda hablar de reflexión total interna. O sea, probable que por ahí algo de esto les hable Tofi, pero si no lo vamos a ver seguro con detalle en la clase que sigue. Sí, me parece mejor, porque ya cansados tampoco lo van a poder aprovechar. Son 7 y ya hasta yo estoy cansada. Sí, Yo lo tenía sí. puesto, pero no sabía cuánto iba a durar la clase, entonces lo tengo. Igual, bueno, tampoco tan mal, bastante bien. Sí, igual nunca planeé llegar a elevación aparente, ya sabía que no iba a llegar porque es mucho, pero bueno, reflexión total interna era algo que se podía llegar a llegar, porque está muy relacionado con todo esto. Pero me parece mejor hablar de este ejemplo, y eventualmente lo que tenga que ver con reflexión total interna o elevación aparente lo pueden trabajar, porque es aplicaciones de la ley de Snell, esos dos casos. Si lo llegan a querer hacer, y de acá al jueves que viene, pueden trabajarlo, mirarlo en un libro, porque o sea, la teoría ya está dada, a eso quiero decir, la teoría ya está, lo que tienen que saber teóricamente ya está, ya ahora es aplicar esa teoría. Está bien. Entonces hay dos fenómenos típicos que se describen con estas leyes, que son reflexión total interna y elevación aparente, que es un ejemplo, de última ustedes también lo pueden mirar en un libro, si lo quisieran ver antes, pero creo que deben estar, los que rindieron, deben estar más que nada tratando de terminar Faraday. Bueno, yo Bien. terminé acá, si alguien quiere preguntar algo, si no los maté demasiado. No. Bárbaro, gracias, dicen.